Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual. Muy buenos días a todas las personas que están con nosotros, que están conectándose cada minuto que inicia el programa. Estamos como cada lunes en tu programa El Arte de Ser Padres, con un programa que tienes que escuchar, que tienes que compartir, sobre todo si eres mamá de adolescentes, si conoces a algún adolescente, incluso como mujeres y hombres adultos. Creo que es muy importante el empezar a entender los riesgos del mundo virtual, ¿no? Realmente estamos dando un brinco agigantado en cuanto a cambios del mundo, y que si no nos damos cuenta cuáles son los riesgos, entonces podemos ser víctima de estos riesgos y las consecuencias son muy altas, Ani. Y queremos justo tocar este tema atrapados en las redes, porque estamos también en Julio Azul, donde Fin de la Esclavitud trabaja incansablemente para visibilizar la trata de personas, y de verdad que es un tema del que todos tenemos que hablar, del que todos tenemos que ayudar a que se vea, a entenderlo, para poder entonces evitarlo y extinguirlo. De verdad que creo que es uno de los objetivos de la humanidad, poder extinguir pues el dolor, la maldad, la enfermedad, ¿no?, que se genera a través de los problemas psiquiátricos y de los problemas también de abuso sexual, bueno, de todo lo que vamos a hablar hoy en cuanto a las redes sociales. Buenos días, Ani, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, muy contenta de estar este día de nuevo con ustedes, y principalmente con este tema que nos deja la oportunidad de poder analizar de fondo cómo está impactando esto en los jóvenes y principalmente en los chicos adolescentes que están entrando en una etapa de muchos cambios y al mismo tiempo de decisiones muy importantes y muy trascendentes, que en esa edad no logras tener esa conciencia clara de todo lo que puede pasar ante una decisión mal tomada y todo lo que puedes lograr ante un proyecto bien construido, ¿no? Exactamente, es la etapa de más vulnerabilidad, ¿no? Yo creo que de repente ya los vemos grandes y creemos que pueden tomar decisiones. Creo que están viviendo tantos cambios, tantos procesos psicológicos, ¿no?, como de aceptación personal, de construcción de la identidad, de ser aceptado por los demás, que de repente son muy vulnerables estos chicos, y tenemos que darles todas las herramientas, y para eso siempre digo, tenemos que formarnos, ¿no? Tenemos que aprender de lo que hay, y eso es lo que venimos, y ese es nuestro objetivo en el arte de ser padres, poder compartir lo que estamos aprendiendo en el día a día para ahora sí que ir llenándonos de más recursos para ayudar a nuestros jóvenes, y también para nosotros cuidarnos y empezar a cultivar y fomentar cosas positivas en nuestra casa, porque eso tiene un impacto. Todavía no hemos visto, Ani, crecer a estos chicos que vienen con el mundo virtual ya incluido, y todavía no hemos visto cuáles son las consecuencias negativas también de ese mundo virtual, y las positivas también, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar el tema de hoy. Fíjate, Ani, que algo con lo que quiero iniciar es que el sábado fuimos a ver una película que recomiendo ampliamente, de verdad, que no ha salido, fue un estreno
justo por Julio Azul, que se llama Los Sonidos de la Libertad, que es una película que de verdad que si tú tienes hijos de 15 años, yo creo que hay que ver ¿no? Como para qué años se recomienda, pero yo creo que adolescentes a adultos tienen que ir a ver esta película para poder entender como los riesgos del mundo virtual, y no nada más del mundo virtual, Ani, sino yo creo que hay, y sí lo puedo identificar, hay un espacio en el mundo, ¿no? Cuando nos vamos como hacia la maldad, ¿no? Que está como muy, muy tejido, muy unido, que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con las adicciones y que tiene que ver con la sexualidad. Es un mundo muy entrelazado, que es muy fácil de detectar, porque a veces, Ani, creemos que si estamos en nuestra casa, en nuestra computadora, en nuestro celular, ya no estamos dentro de ese mundo. O inclusive si le compramos las drogas a nuestro compañero de la secundaria o preparatoria, entonces ya no pertenecemos a ese mundo, ¿no? Y lo que no nos damos cuenta es el impacto que tiene el pertenecer a ese mundo. ¿Cómo puedes pertenecer desde afuera y cómo puedes ser el consumidor? ¿Cómo puede ser que todo pasa para que tú consumas? Entonces vamos a hablar de este tema. Nos gustaría también que nos escriban, nos digan sus hijos qué aplicaciones tienen, ustedes qué aplicaciones conocen, qué métodos utilizan ustedes también para prevenir la adicción y el riesgo del consumo de las redes sociales. Y pues vamos a abrir este tema hablando de varios documentales, hablando de varios recursos que les pueden servir a ustedes también para informarse de esta manera, ¿no, Ani? Y fíjate que vamos empezando con este documental que trabajamos tú y yo, que se llama Ciberinfierno, ¿no? Que es como, o sea, entender cómo la violencia puede llegar a tu hogar sin que te des cuenta, o sea, puede estar viviendo tu hijo, tu hija, el vecino, un verdadero infierno y nadie percibir eso. Qué impresionante, ¿verdad? Qué impresionante, y principalmente darnos cuenta si nosotros como papás estamos preparados para educar a nuestros hijos y darles las herramientas que necesitan para enfrentar ese mundo virtual que están viviendo. Y por otro lado, hasta dónde estar pendientes de en dónde se meten, hasta dónde se meten, con quién hablan, cuántas personas forman parte de sus grupos en redes sociales, por qué tienen tanta gente. No podemos perder de vista que eso los mete en un mundo que los puede poner en un riesgo completo en donde ellos no sepan cómo manejarlo, ¿no? A veces ya los vemos muy grandes porque ahora los chicos han crecido mucho. De repente llegan a una edad en donde se dan el estirón y ya los ves muy grandes, muy altos, y piensas que ya están preparados y que ya no necesitan de ti. Pero creo que algo muy importante es que nosotros nos demos cuenta cómo estamos conectando con nuestros hijos adolescentes y cómo realmente hemos promovido esa comunicación para que exista la confianza en donde ellos nos puedan compartir lo que están viviendo, o cómo los hijos se encierran en su cuarto y se meten en su mundo y se van aislando completamente de todo porque no saben cómo enfrentarlo, ¿no? Y que la hora de la adolescencia no es la hora en que ya ahora sí sacamos el kit de recursos, ¿no? Y lo damos, sino desde pequeños, cómo vamos fomentando esto, cómo vamos conociendo sus reacciones, cómo vamos ayudándolos a enfrentar la vida, ¿no? Esto es lo importante. Entonces, fíjense que este documental está en Netflix, es Ciberinfierno, y es un documental de Corea. Lógicamente ellos viven la tecnología desde otra manera también, o sea, ¿qué quiere decir? Cada país la vive de distinta manera dependiendo los espacios recreativos que haya, dependiendo la cultura, o sea, sí, estos factores sí impactan, pero como yo les digo, a ver, realmente ya no usamos esas colitas en el pelo, ¿no? Que usábamos con donas y todo, ¿por qué? Porque la moda ya pasó, o sea, sí, los seres humanos sí nos afecta nuestro exterior, sí nos impacta.
lo que está pasando a nuestro alrededor, y entonces creo que todos los papás de repente hemos sentido la presión, ya sea de las escuelas, ya sea de los amigos, ya sea en cuanto a en qué momento mi hijo puede utilizar, en qué momento le doy un teléfono a mi hijo, ¿no? ¿Qué tipo de teléfono le doy? ¿Cómo lo hago? Y tengo que darme cuenta que en el momento que yo estoy dando un dispositivo con un Wi-Fi libre, con un Google libre, con un YouTube libre, entonces yo estoy no dando un teléfono, estoy abriendo una ventana a un mundo. Y tengo que preguntarme si yo estoy capacitada para ponerle los límites digitales a mi hijo, los límites conductuales a mi hijo, o sea, desde la casa, adentro del celular. Porque ahí empieza una nueva guerra, Ani, en ese sentido, ¿no? Entre yo tener las herramientas necesarias y poder hacerlo. Entonces, este documental, Ciberinfierno, habla justo de algo que pasó en Corea en el 2019, donde encontraron a unos grupos por Telegram, que es parecido al WhatsApp, pero en este no queda registro. Entonces encontraron unos grupos de personas que lo que hacían, yo creo que de inicio eran hackers o conocían mucho de tecnología, y lo que hacían era te enviaban un enlace que llegaba a tu WhatsApp o a tu Telegram o a donde sea, a tu teléfono, y te decía, Mariana, están subiendo fotos sobre ti, da clic a este link. Entonces yo daba clic a ese link y en eso me metí a un chat donde una persona me decía, mira todas estas fotos de ti, ¿no? Y tal vez eran fotos que yo había tomado en mi teléfono, tal vez eran fotos, y me decían, ya tengo el teléfono de tu papá. Todo era generalmente a chavas de secundaria. Y decía, y en este momento si no haces lo que yo te digo, entonces le voy a mandar las fotos a tu papá, ¿no? Y entonces, claro que las chicas con este miedo a ser descubiertas, expuestas, porque aparte, Ani, no es una foto de tú haciendo alguna travesura, no es, o sea, son fotos realmente que te exponen, que te avergüenzan generalmente, porque es que otra persona pueda ver, ¿no? Te pueda ver en una situación de vulnerabilidad, y entonces te da tanto miedo y tanto terror, y teniendo 12, 13 años, Ani, que lo primero que haces es empezar a obedecer a este tipo de personas. Y entonces, ¿qué pasó con estas chavitas de secundaria? Tenían que mandar más videos, tenían que mandar más fotos, y cada vez iban teniendo más información sobre ellas. Y entonces armaron un grupo de unas salas, así se llamaba, que eran las salas, y estas chicas se convertían en las esclavas de las salas. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? En el momento que entraba la chica, el que organizaba todo el chat, lo que hacía es que ponía ubicación de dónde vivía esta chica. Inmediatamente, aquí vive, se llama así, y ahora sí, pídanle lo que quieran. Y entonces, las otras personas tenían que pedirle, eran las esclavas, y les hicieron desde que se tatuaran o se quemaran el nombre de personas, bueno, que hicieran cosas espantosas, y ya sabían, todos los de ese grupo sabían dónde vivían, en qué escuela iban, tenían toda su información. Y te estoy hablando de que empieza esta investigación, Ani, con periodistas, con la policía, y les es muy complejo encontrar quiénes son estas personas, ¿no? Incluso estas personas juegan un poquito con ellos, se ven como muy narcisistas jugando con no me van a encontrar, utilizan todo. Claro que esta también es una situación no nada más de cuestión de placer sexual distorsionado, sino también de dinero, y entonces para entrar a estas salas tenías que pagar en criptomonedas, todo esto de la Deep Web, ¿no? Que he conocido niñas de 12 años que saben entrar a la Deep Web y que se han mandado videos espantosos entre compañeros. Y entonces fue una red de muchísimas personas. Incluso iban a sacar un documental, y en uno de esos momentos el organizador le dice, si tú sacas el documental, yo hago que una de estas chicas se suicide. Y si
Ani, nos metemos a investigar, seguramente hay muchísimos suicidios, sobre todo de chicas o de chicos, que tendrán que ver con este tema, que tendrán que ver con el acoso en redes sociales y con que estas chicas pasaron muchos meses, de esclavas, de personas que no conocían, que no veían sus caras, que no sabían dónde vivían, que no sabían nada de ellos, pero que estaban totalmente amenazadas y pues ahora sí que es la esclavitud moderna. Y qué impresión la cantidad de personas que entraban a las salas, porque el problema no es nada más la persona que está enferma o adicta sexualmente y que se le ocurre hacer ese tipo de barbaridades, sino todos los demás que le siguen el rollo y que se meten a esas salas a sacar provecho de todo eso y que se meten en esos mundos. Y creo que algo muy importante es analizar cómo realmente nosotros perdemos el piso en darnos cuenta que nuestros hijos no están preparados para saber manejar ciertas situaciones y tecnologías y que eso los hace perder completamente la conciencia de muchas cosas. Cuando nos enteramos que aquí en México, porque estás hablando del Oriente, ¿no? Pero como aquí en México, nos llegamos a enterar de chicos que estaban en etapa de adolescencia y que empezaban a tomarse fotos, a mandársela a los novios, ¿no? Y entonces esas fotos que les empiezan a pedir, pues empiezan a circular luego en el salón de clases y es la manera como ellas se empiezan a ver muy expuestas en el mismo grupo social en donde se mueven y les piden que borren las fotos y esas fotos no se borran, sino siguen circulando. Y por otro lado piensan que se resuelve cambiando a la chica de colegio, pero pues eso no se resuelve porque ya los colegios están tan conectados que vas a otro colegio y se llegan a enterar de lo que pasó y vuelven a promover lo mismo. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta como papás cómo estamos educando a nuestros hijos en cuestión a tener criterio, darnos cuenta que no tienen la madurez porque su cerebro no se ha desarrollado completamente y no miden realmente las consecuencias de muchas decisiones y que no tienen el juicio claro para ver los alcances de muchas cosas que están pasando alrededor de sus vidas y cómo hoy en día las chicas se han erotizado de una forma extrema y piensan que eso es lo valioso, ¿no? El mostrar su cuerpo, el darse cuenta que son muy atractivas para otras personas y no miden los riesgos. Es que al último, Ani, creo que todo tiene que ver con una muy frágil situación del ser humano que es ser visto, ¿no? Ser visto. Es un anhelo de todo ser humano, ser visto, que se va convirtiendo como en ser deseado. O sea, al principio se convierte como el ser visto por los padres, ¿no? Después ser visto por los demás como aceptado. Y después ser visto por el otro. Inmediatamente cambiamos al otro. O sea, llega la secundaria y ya nos enamoramos. O sea, cambiamos a necesito ser visto por ese otro. Y como tú dices, ¿qué estamos cultivando? ¿Qué es lo que hemos estado cultivando estos años para poder enseñarles a los adolescentes qué es lo importante? Pues lo que hemos estado cultivando es la imagen. Lo que hemos estado cultivando es que la imagen es muy importante. Entonces tengo personas que dicen, es que yo tengo una imagen y otra realidad, y es cierto, y no son parecidas, pareciera que soy dos personas diferentes. Entonces creo que en esta vulnerabilidad de los adolescentes el objetivo no es solo la prohibición, la restricción, porque eso no funciona de ninguna manera. Como mamás nos tenemos que dar cuenta que esta es una nueva realidad, que antes la nueva realidad era, no sé, todo lo que la televisión y todo lo que fue cambiando la música,
pero que en esta nueva realidad lo que tenemos que darnos cuenta es que viene algo que puede ser muy bueno para la humanidad porque nos abre las posibilidades, pero esa puerta abierta de las posibilidades es hacia el bien y hacia el mal, ¿no? Entonces, yo creo que hay temas importantes, Ani, que se tienen que poner en los niños desde niños, como la toma de decisiones. Ajá. Creo que eso es algo, cada vez que tu hijo se equivoque, es una oportunidad para poderle enseñar a tomar decisiones. Ujú. Entonces, enséñale como oportunidad. Yo siempre digo, y en mucho trabajo de autoestima les digo a los chicos, ¿cómo te tratas cuando te equivocas? ¿No? Y la mayoría de chicos dice, ay, qué tonto soy, no puede ser. Ujú. Tienen un diálogo interno destruido que va carcomiéndolos, ¿no? Entre debo de ser perfecto y qué tonto soy. Ujú. Que genera una sensación de no soy suficiente. Entonces ahí se va gestando justo la vulnerabilidad de que si no soy suficiente, ¿qué tengo que hacer para ser suficiente? Pues tengo que bajar de peso, tengo que ser más sensual, tengo que... ¿Y cuando les enseñamos? A ver, si yo les digo ahí, las personas que me están escuchando, Esther Corona, muchas gracias, Graciela Hernández, muchas gracias. ¿Realmente podemos explicarle a un niño qué significa intimidad? Desde ahí. ¿Y por qué es importante la intimidad? Intimidad entendiéndose como lo íntimo. Ajá, les decimos son tus partes íntimas, pero no tenemos la menor idea qué significa íntimo y cómo explicarlo. Entonces, hay que poder tener y yo creo que a todos como adultos, Ani, nos juega, o sea, es complicado poder poner los límites adecuados porque de repente en las redes sociales también sentimos que es una comunidad, que están nuestros amigos, nuestros familiares, ¿no? Entonces, de repente, claro que queremos compartir lo importante con ellos, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta el riesgo que esto puede crear, y que tenemos que poco a poco conocer los riesgos para enseñárselos y crear criterio para que puedan tomar buenas decisiones, ¿no? Porque tal vez hubo alguna chica que cayó en estos links que fue con sus papás y les dijo, ¿qué hago? Vean esto. Pero la mayoría no lo hicieron, ¿no? Y entonces ahí es donde está el riesgo y donde cayeron estas chicas viviendo cosas que marcaron toda su vida, porque lo que hicieron es, pues, imagínate estar secuestrada por medio de tu celular, por así decirlo, ¿no? Y tener que ir contra tu dignidad por eso. Entonces, esta parte, y la verdad es que en el mundo hay de 10 a 30 millones de esclavos en el mundo, millones. O sea, hay más esclavos en este momento que cuando era legal tener esclavos. Solo que justo no hablamos de eso, no lo vemos. Y lo peor es que cada persona que ve un video pornográfico, cada persona, es por esa persona que hay millones de esclavos en el mundo. Ajá. Eres el consumidor. A veces no sabemos cómo hacerles como papá para hablar de la pornografía porque pensamos, ¿cómo vamos a hablar de algo que nosotros consumimos? Ajá, ¿cómo vamos a hablar de esto? Es normal, es natural para los chicos, los hombres así son mucho, todos estos mitos que tenemos, ¿no? Y que no podemos hablar con nuestros hijos de eso porque ni siquiera nosotros nos hemos metido a investigar qué tan positivo es, qué tan negativo es, y cualquier cosa que tenga que ver con la violencia, ¿no? Por ejemplo, ahora esta aplicación del OnlyFans, donde la mayoría de personas creen que las chicas que están ahí todas están bajo su libre voluntad. Y lo que se ha analizado, Ani, es que, y lo veía en este documental y lo he visto en otros documentales que dicen, la droga la puedes vender solo una vez, las armas puedes venderlas solo una vez, pero una persona la puedes vender 30 veces al día. Entonces, no nos damos cuenta que tú no sabes con quién estás hablando. Me contaba una chica de 13 años que hay unas otras aplicaciones que puedes hablar inmediatamente en videollamada con una persona que no conoces, es al azar. Tú te vas dando vuelta tipo TikTok y van saliendo. Y me contaba esta chica de 13 años que estaba hablando con un hombre, ella y una amiga, y que él les expuso
como su cuervo, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta de verdad lo que puede pasar a puerta cerrada de nuestro hogar. Y sobre todo, yo creo que a ti también te impresionó, Ani, entender al último de este documental, entender que las mentes maestras de estos grupos, o sea, cuando yo me imaginaba, Ani, me imaginaba una persona de 50 y tantos, 60 años, un hombre totalmente desfigurado, ¿no? Alguien me generaba. Cuando los atraparon eran 2 chicos de 25 años, Dani. Y entender que seguramente los que estaban en el grupo eran los mismos jóvenes que estaban empezando a distorsionar su objeto de deseo y a destruir su mente y su sexualidad de por vida. Uh-huh. Me impresionó. Me impresionó que a los 25 años tú pudieras saber tanto de programación, tanto de electrónica, tanto, y que un corazón y una mente pudiera estar tan destruida, ¿no? Así es, Mariana. Ahí te das cuenta cómo se han perdido los valores y cómo el tener esa habilidad a nivel tecnológico los hizo usarla de manera inadecuada, ¿no? Pero fíjate, algo que también estaba pensando yo en el momento en que lo estaba viendo, decía, ¿cómo puede estar pasando una situación así en donde tu hija puede estar viviendo eso y tú como padre lo estás fomentando? Porque tú te metes a la pornografía como hombre, te metes a todas esas, a todos esos sitios en donde sin darte cuenta te van atrapando, ¿no? Todas esas fotos o a ver qué más pasa. Y como estás fuera de la pantalla, piensas que nadie se va a enterar, que a nadie le va a afectar, que no va a pasar nada. Lo mismo la chica que está mandando las fotos, ¿no? Esa forma de vivir atrás de una pantalla, queriendo simular que tienes una doble vida, ¿no? Porque en tu vida real vives de cierta forma, pero atrás tú de la pantalla estás metiéndote a sitios que están promoviendo esa esclavitud en tanta gente y esos negocios que causan tanto daño a tantas personas, ¿no? Entonces aquí valdría la pena analizar cómo estás viviendo tu día a día y cómo estás pendiente de cómo tus hijos lo están viviendo, porque tú ves, no, mi hijo es súper tranquilo, si vieras no da ninguna guerra, se mete a su cuarto y toda la tarde está ahí metido, pero no te das cuenta que está viendo. O mi hijo no ve videos o no tiene redes sociales, solo videojuegos, Roblox, videojuegos en línea, donde justo es la forma de la gente que se dedica a eso de atrapar a los niños, ¿no? También es una forma también de ver cómo contactan con ellos y tener mucho cuidado porque otro de los problemas que veo hoy en día es esa necesidad de querer tener mucho dinero y ser rico, ¿no? Ahora los jóvenes eso quieren. De repente les preguntas, oye, ¿qué te gustaría estudiar? No sé todavía. Finanzas. Incluso finanzas. Terminan la preparatoria y quieren un año sabático porque no saben qué van a estudiar. La adolescencia se ha retrasado y hemos visto cómo de alguna manera hay chicos que siguen en los 25 años como un adolescente pleno o que apenas les está llegando a la adolescencia, ¿no? Y eso les ha hecho más complicado todo porque por eso mismo les cuesta mucho trabajo tener claro qué quieren, a dónde quieren realmente irse a estudiar la universidad, o los papás siguen haciendo un lugar muy importante en las decisiones de sus hijos y siguen tomando decisiones por ellos. Yo creo que sería muy bueno que estudiaras tal carrera, porque ahorita es el boom. Y entonces tú le sigues dirigiendo la vida a tu hijo y no lo ayudas a que él mismo analice las cosas y piense muy bien qué es lo que él quiere. Es una de las decisiones más importantes de tu vida, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, Ani, que justo en Life Design, que es la orientación vocacional que nosotros tenemos, justo no es un proceso de que quiero estudiar, es un proceso, justo por eso son varias sesiones, de autoconocimiento, de darme cuenta
¿Qué me gusta? ¿No? Pero también qué habilidades tengo, qué quiero para mi vida futura, porque también tengo que ver la calidad de vida y lo que me pide esa carrera, las megatendencias, todo lo que viene. O sea, son muchas decisiones que se tienen que tomar en una etapa muy vulnerable y que si no sé ya, si no vengo con un camino de decidir, de aprender a decidir, entonces claro que hago lo que los demás me dicen, ¿no? Y entonces no tengo un camino propio, sino sigo esperando que los otros decidan por mí. Ujú. Y fíjate que ahora que les quiero recomendar otro documental de esto para que las personas que nos estén escuchando y tengan adolescentes, o sea, sí o sí los vean uno cada fin de semana, ¿no? El otro es El dilema de las redes sociales. Ajá, este documental lo que nos enseña es que nosotros no usamos a las redes sociales, sino que las redes sociales nos utilizan a nosotros somos datos, ¿no? Y entonces de repente te creemos, por eso de repente también decimos redes sociales, esclavitud o libertad, ¿no? Creemos que tenemos toda la libertad para poder compartir, decir dónde estamos, dónde vacacionamos, cualquier cosa, pero la realidad es que también somos esclavos de esto porque al último lo que quieres o lo que estás buscando son datos que después se utilizan para poder acercarte a eso, sea bueno, sea malo, sea como sea, ¿no? Entonces de repente es lo mismo que las plataformas, las redes como TikTok. Llega un momento donde tú vas creando tu algoritmo, ¿no? O sea, tú vas creando como cuáles son tus intereses, pero también cuando se te presentan nuevas cosas puedes perderte por ahí. La verdad es que hay dos cosas que me impresionaron. Una, ni es que si todos los chicos en esta película de Silence, del silencio, de el ruido de la libertad, ahorita se los voy a poner, ahí está de hecho en la página El arte de ser padres y les voy a poner también el nombre de los documentales. Eh, Hay una imagen que me quedó mucho en la mente, ¿no? Que son estos niños que son esclavizados, que son llevados para trabajo, estaban pisando la hoja de la coca, ¿no? Para construir cocaína y esto. Y yo decía, ¿cuánta gente que empieza a consumir o que está en esa decisión? ¿Cuántos chicos de 14, de 13, de 12? Eh, si supieran, ¿no? ¿Qué se necesita para que ellos tengan ese cigarro de marihuana, esa droga en su mano? Nunca lo harían. Ujú. Nunca lo harían. Porque con todas las personas que hemos trabajado, incluso la adicción a la pornografía, ujú, no es una cuestión de control, de autocontrol, de decir yo voy a dejar esto. No. Cuando te das cuenta el mundo en el que estás metido, del que eres parte, yo nada más te preguntaría, ¿tú estás dispuesto a ir y sacar una niña a mantener a alguien en tu casa grabando videos para que te dé dinero, a vender droga? No, a nada de eso estamos dispuestos. Por eso en nuestra vida real no existe eso. Ujú. Pero cuando somos consumidores, todo eso es para nosotros. Ujú. Entonces, realmente una persona que ha vivido una adicción a la pornografía, eh, el hecho de comprender, es muy complejo ese tema, pero el hecho de comprender el mundo en el que se está metiendo ya genera, ajá, una incongruencia que ya no te puedes permitir sentir placer en ese sentido, en el sentido de entender el mundo que está detrás de eso. Ya no se puede, ni hay algo que si no tienes una disfunción muy fuerte psiquiátricamente, ya no funciona. Ya no puedes dejar de pensar que la persona que estás viendo puede estar siendo esclavizada. Ajá. Es el negocio más que más deja dinero en el mundo. Y la forma como vivimos completamente fuera de la realidad, conectados al mundo virtual, ¿no? Recuerdo que cuando fuimos a ver esa película de Wall-E, Ujú, ujú. yo la vi y dije, ay, no, no creo que lleguemos a eso. Y lo ves en la película exactamente en el documental, cuando sacan esas escenas en donde está toda la gente caminando por ahí, todos van viendo un celular. Dices, no es posible que no te puedas desconectar un minuto. Y es que, ¿sabes qué, Mariana? De alguna manera lo asociamos
a que para qué estoy perdiendo el tiempo. Entonces, mejor lo utilizo conectándome y revisando algunas llamadas o algunos mensajes. A mí me gustaría que cada uno de nosotros podamos hacernos esa pregunta y esa reflexión de cuánto tiempo le estoy dedicando realmente a estar conectado en mi vida real y cuánto tiempo le dedico a estar conectado a la vida virtual, al celular, porque hemos perdido mucho la conexión y la comunicación con nuestros seres queridos y preferimos estar metidos de forma individual en nuestro celular, porque ahí nos metemos a ver lo que nosotros queremos, nadie nos interrumpe y es algo que disfrutamos mucho, pero a la larga eso nos va a traer muchas consecuencias que nos vamos a ver inmersos en una situación en donde ya ni siquiera podamos conectar con los otros. Eso no lo dimensionamos, pero a fin de cuentas eso va a acabar pasando, ¿no? Y por otro lado, el poder tener claro cómo de alguna manera los chicos manejan sus redes y nosotros ni sabemos a dónde se meten, ni sabemos cómo lo hacen, ni vemos cómo les está afectando. Y valdría la pena de veras que pudieran ver esos documentales para que puedan dimensionar cómo impactan en la vida de cada uno de ellos. Exactamente, ¿no? Todo este mes va a ser el mes de Julio Azul en contra de la trata de personas, entonces creo que es muy importante. De hecho, mañana vamos a estar, ahorita estoy buscando, ahorita les voy a comentar con la película La Danza de las Fieras, ahorita les digo dónde vamos a estar aquí. Vamos a estar por la mañana para que si pueden acudir, puedan acudir. Ay, se los voy a poner en el Facebook porque aquí estamos. La Danza de las Fieras va a ser una película que va a estar en la Colonia Constitución. Ay, no lo tengo aquí, permítanme. Acá está, ahora sí. No, ahorita se los voy a compartir. Pero vamos a estar hablando de esa película, teniendo un cineforo el día de mañana. Entren a la página de Facebook El Arte de Ser Padres. En cuanto termine el programa lo voy a compartir para poder hablar de este tema, porque yo no puedo dar un recurso, cuando vayas a darle el teléfono a tu hijo, de verdad investiga, o sea, dáselo diciendo ya. No soy un experto porque nunca lo voy a hacer, pero soy bastante capacitado en eso. Entiendo lo que está pasando, entiendo las aplicaciones, porque al último no es limitar, es comprender y decidir. Entonces tú tienes que darte cuenta para qué tú utilizas tus aplicaciones. Yo les digo a los chicos, Instagram, ok, ¿qué promueves? ¿Te promueves? ¿Promueves tu cuerpo? ¿Quieres que toda la gente vea eso? ¿Quieres que toda la gente le dé clic a tu ego? ¿No? ¿Qué promueves? O tienes una causa, o tienes un propósito, o tienes un sentido de identidad, o te vas conociendo y dices, a mí me interesa esto, ya sea la salud, ya sea la naturaleza, ya sea lo que quieras, el baile, la danza, el arte. Pero ¿qué promueves? Tú, y te lo digo a ti como papá también, ¿qué promueves? ¿Qué mensajes mandas a través de tus redes sociales? Porque ahí es donde la realidad, y incluso estos chicos que estaban muy lastimados mentalmente, el punto real es, y creo que lo tenemos que ver con todos los niños, es decir, el ser humano tiene sus luces y sus sombras. ¿Y qué es lo que va a prevalecer en ellas? Lo que más cultives, lo que más alimentes. Fíjate, Ani, que fui el fin de semana a una plaza y entré a un lugar de videojuegos, ¿no? Y entonces estaba ahí yo con mis pequeños viendo que estaban queriendo ver qué videojuegos había y emocionándose por eso, que apenas están iniciando en ese mundo. Y de repente yo subo la mirada a una de las teles de ahí arriba y está una escena de videojuegos, no era real, pero era muy real, o sea, muy bien hecha, por así decirlo, muy parecido a la realidad. Así, en cuanto yo subí la mirada,
veo que está una persona en el piso y otra persona pisándole la cabeza. Ajá, y la cabeza se destruye. Uh-huh. Entonces en ese momento yo lo vi y me impactó, y entonces volteé a ver a mis pequeños y ellos estaban casi en el piso, o sea, la pantalla estaba arriba, entonces no se percataron de nada. Y volteé a ver a las personas que estaban trabajando en la tienda y estaban como pasivas, como si nada estuviera pasando arriba de ellos, Ani. Nada. Y yo decía, ¿quién juega esto? De verdad, ¿qué mente tienes que tener para jugar eso y no sentir nada? O sea, ¿por qué se permite eso? Ese nivel de violencia, ¿de verdad? ¿La humanidad de verdad estamos combatiendo la violencia o estamos cultivando la violencia? ¿No? Porque creo que es suficiente con el poco manejo de las emociones que tenemos en el mundo. O sea, el poco manejo de el enojo, de la rabia, de todo esto, como para cultivar más violencia. Entonces, creo que algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos es que la violencia no es divertida, ni entretenida, que la violencia es real, y que si quieren ver violencia real, entonces la vean y se den cuenta lo que siente su alma y su corazón después de que la ven. O sea, en el sentido, por eso hay documentales incluso fuertes, pero que son importantes darnos cuenta que no podemos minimizar esto, que nos desensibilizamos. Llega un momento donde no sentimos absolutamente nada, ni bueno ni malo. Y entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Consumir. Y esa es la palabra. Exactamente, nos estamos desensibilizando. Y por otro lado, me he dado cuenta que algunos chicos utilizan esos juegos tan fuertes que los hacen sentir mucha adrenalina, también para sacar toda su frustración, todo su enojo, todo su coraje a través de todos esos juegos, ¿sí? Entonces, todo lo que no te puedo decir y lo que no me atrevo a reaccionar, a pelear, a sacar toda mi frustración entre ellos cuando tienen alguna discusión, lo hacen a través de esos juegos, ¿no? Y tú dices, ¿cómo puedes comprar eso y cómo puedes estar disfrutando con eso? ¿Sí? ¿Y cómo puede estar tu mente realmente nutriéndose de todas esas situaciones que estás viendo tan violentas, que se pierde esa capacidad de asombro, esa capacidad de la realidad, y que el día de mañana que tengas un conflicto va a detonar toda la violencia que has estado viendo en el día a día, y así vas a reaccionar. Ajá. ¿Sí? Entonces el día de mañana vas a necesitar estar medicado para controlar tus impulsos. ¿Por qué? Porque vives todo el tiempo. ¿Cuántas horas juegas con esos juegos? ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿No? Porque aparte esa es otra problemática en los jóvenes de hoy, que se ponen a jugar en grupo y que empiezan, por ejemplo, a las 10 de la noche y son las 3 de la mañana y apenas están terminando de jugar, ¿no? Cuenta las horas que le han dedicado a eso y cómo han perdido el tiempo en cuestión de descanso, ¿no? Claro. Y sobre todo, o sea, yo invitaría a los papás, tú no le tienes que decir a tus hijos, tú no le tienes que enseñar a tus hijos, tú muéstrales, tú ponte a ver este documental con ellos, estos dos de los que hablamos, estos tres ya con la película, llévalo al cine y dile, ¿qué piensas sobre esto? Esto existe. Existe, y por eso este es el objetivo de este mes, Ani. Van a ver en la noche en toda la ciudad aquí de Guadalajara, pero también están ya hermanadas otras ciudades, incluso otros países, ¿no? En azul, los monumentos en colores azules en la noche, ¿no? Y yo creo que cuando te das cuenta, Ani, de que hay muchas madres, a mí me ha tocado acompañar a madres que han vivido las desapariciones de sus hijos. No hay peor cosa que eso. Yo decía, la maldad, o sea, el dolor humano se siente ahí, ¿no? Ahí. Y tenemos que darnos cuenta que todas esas personas que están dentro de la violencia no están dentro solo por gusto, solo porque un día se les ocurrió que iban a ser las personas más malas del mundo y no, esto se va gestando desde la niñez, desde la violencia en casa, desde el entretenerse con lo que sea,
el no tener esta conciencia, el no tener bases firmes de lo que está bien, de lo que está mal, ¿no? Toda esta parte ahorita de los adolescentes que están cuestionando, qué bueno que la cuestionen, porque eso nos va a llevar a formarnos, a entender bien por qué creemos lo que creemos y a poder dárselos a ellos. Ajá. Entonces creo que es una oportunidad también para nosotros como adultos para poder formarnos y darnos cuenta por qué creemos eso, por qué las drogas están mal, ¿no? Fíjate qué tan manipulables somos los seres humanos que de un momento a otro el nivel de consumo de cigarro, de tabaco, como en la presentación que lo teníamos, bajó impresionantemente. Ajá. Hoy pocos son los chicos jóvenes que inician fumando tabaco. Ya, ahora que pasó, se pasó a estos nuevos aparatitos. ¿En cuánto tiempo? En la pandemia. O sea, en 2, 3 años se hizo este cambio. Uh-huh. ¿Crees que no podemos hacer este cambio cultivando, ayudándoles a los jóvenes a entender que la vida no es sencilla? Uno va construyéndose una buena vida, uno va construyéndose. Uh-huh. Pero no es sencilla, ni necesitas todas tus habilidades para tener esa buena vida. Y si las pierdes en medio de las adicciones, adicción a la pornografía, adicción a las drogas, adicción a las redes, adicción a lo que sea, las vas destruyendo tus capacidades neurológicas, entonces cada vez va a ser más difícil la vida. Entonces, cuando estos jóvenes tienen que tomar decisiones, a menos que de verdad hayan vivido vidas muy complejas donde pareciera que ni siquiera la reflexión está, ¿no? La capacidad de reflexión está instaurada, entonces ellos no eligen por destruir su vida, ¿no? Entonces hay que darles información y creo que ellos van a empezar también a ser más conscientes de las cosas y decir, a ver, ¿qué publico? A ver, ¿realmente quiero que me deciden solo por mi cuerpo? O sea, ¿estoy buscando ese tipo de hombres o ese tipo de mujeres? ¿Estoy buscando eso quiero? Porque eso es lo que va a llegar. Tengo que darme cuenta si eso es lo que quiero. Y empezar a romper todos estos mitos de, por ejemplo, desde como mujeres necesito un protector, ¿no? Y entonces voy a hacer lo que sea para obtener ese protector. No necesitas un protector. Tú puedes crecer, puedes hacerte cargo de ti misma y puedes querer compartir con una persona saludable en su mente, ¿no? Las cosas y poder darle a esa persona también la parte de vulnerabilidad. Fíjate que veía un video en redes sociales de un hombre que está fomentando, ¿no? Como la violencia hacia la mujer desde este poder de nosotros les podemos dar y yo quiero una mujer que me necesite y me pida, ¿no? Pero de una manera muy violenta. Y entonces yo decía, claro, mujer, ¿quieres un protector? Perfecto. Te va a tocar un hombre que te dé lo que tú quieras, totalmente insensible a tus necesidades, a sus propias necesidades. Entonces mejor quiero un insensible y vas a encontrar un protector, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta de lo que queremos, Ani, porque a veces vamos buscando cosas que no queremos y de repente decimos, ¿por qué me tocó vivir esta situación? Exactamente, de nosotros también depende como mujeres cómo cuidamos esa línea del respeto, cómo nosotros nos vestimos y provocamos de alguna manera que nos busquen para querer disfrutar de lo que nosotros estamos ofreciendo, ¿no? Ves de repente esas mujeres con esos escotes mostrando todo su ahora sí que su vulnerabilidad, ¿no? Porque se sienten muy seguras según ellas, pero en el fondo, pues es una inseguridad que están queriendo mostrar, esa seguridad a través de su cuerpo y todas las operaciones que se realizan alrededor de eso, ¿no? Entonces, y fíjate que eso estábamos hablando, yo y una colega, sin darnos cuenta, decíamos, ¿te das cuenta que no sé, mientras crecemos como que nuestro objetivo, nuestra forma de vestir cambia, pero no es consciente? Ajá. Y es eso, es que definitivamente nos enseñan, desgraciadamente, que lo único que llama la atención en los demás, y también porque así la pornografía lo ha generado, en el hombre es
la imagen de la sexualidad, el deseo. Ajá. Que el deseo se tiene que ir por otro lado, ¿no? El deseo de compartir, el deseo de vincularte, el deseo de conectar, el deseo, pero no nada más el deseo de tener, de poseer. Entonces, bueno, creemos que toda esta información les puede llegar a servir. El objetivo realmente es ayudar a los chicos que están creciendo, que están desarrollándose en este momento de riesgo y de vulnerabilidad, porque todos son vulnerables en el momento, todos somos vulnerables en el momento que tenemos un aparato con una ventana a cosas grandiosas, información importantísima, oportunidades, pero también a tanto riesgo. Y cada vez seguramente saldrán más documentales. Vamos a poner estas 3 recomendaciones en la página de Facebook del Arte de Ser Padres. Y entendemos por qué también, pues ahorita hay muchas chicas, ¿no?, que están cortándose y de repente es, ¿dónde viste eso? ¿Cómo aprendiste esto? Y también tiene que ver con esto, ¿no? Mi amiga en redes dice. Estas son muchas de las respuestas que escuchamos en el día a día en el consultorio. Entonces, como mamá, ya no puedes perder el tiempo, ¿sí? Tienes que hacerte casi una hacker. Tienes que saber de formas de proteger los celulares de tus hijos. Tienes que saber de comunicación. Tienes que saber que una cosa es la intimidad de tu hijo, qué significa lo íntimo, para enseñarle también qué significa la responsabilidad que tiene tu hijo también al obtener ciertas cosas, y entonces poder marcar las reglas donde los dos estén de acuerdo y donde haya muchas formas seguras y donde se entienda, Anika, también que las contraseñas, las maneras de bloquear, al último también creo que si hubiera respeto no se necesitarían. Cuando en una familia hay respeto hacia las cosas de los demás, no necesitas bloquear para que nadie entre, ¿no? Yo creo que, y cuando en tu celular hay cosas también positivas, pues no te necesitas bloquearlo. Entonces, vamos a trabajar por darle estas habilidades digitales a nuestros chicos y que puedan tomar buenas decisiones y que puedan ellos solos empezar a entender que esto es altamente, este aparatito tan inocente es muy, muy adictivo y tenemos que aprender a tener autocontrol antes de que él nos use a nosotros, ¿no? Entonces, no está fácil la tarea, pero bueno, vamos trabajando sobre eso. Muy bien, Mariana, y creo que es importante hacer conciencia de cómo impacta la nueva tecnología en nuestras vidas para poder ponernos manos a la obra y hacer cambios realmente, ¿no? Sí, porque si no hacemos esos cambios, nada va a funcionar. Como dicen, empieza, cambio tú como papá, tú consume diferente, tú, y empieza a platicar por qué decidiste hacer esto, por qué decidiste mandar este tipo de mensajes, y vas a ver que los chicos lo ven, todo lo absorben y van a aprender de ti. Porque al último nosotros somos sus referentes, en algún momento cambia, pero regresan. Al último los chicos siempre regresan y sí nos escuchan porque sí nos necesitan, ¿no? Es como el ser más necesitado sin poder expresar que nos necesita, porque también necesita su espacio, está en esta lucha entre su independencia y poder él tomar las decisiones, pero también necesita un camino, un recorrido por donde para saber que está pisando firme. Pues muchas gracias a todas las personas que están con nosotros. Recuerden que nos pueden buscar si necesitas ayuda. Nos puedes buscar a través de WhatsApp en el teléfono que está abajo de mí, 0152 3314 540332. Puedes escribirnos y podemos llegar hasta donde tú estés. México, Estados Unidos, cualquier parte del mundo, a través de la virtualidad nos permite poder ayudar a más personas. Entonces escríbenos y estamos para ti. Nos vemos la próxima semana, esperando que tengas un bonito fin de semana. Gracias, Ani. Gracias, bonito inicio de semana. Hasta la próxima. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual. Tengas miedo al mundo, él te acompañará, que con los pies en la tierra